¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Fauna Verde y yo soy Lisette Herrera. Les doy la bienvenida y quiero agradecerle mucho por estar ahí conectados a través de Oxy TV y Oriental TV. También quiero agradecer a todos los ecoamigos y ecoamigas que nos siguen por las redes y a través del cable digital de desde Cajamarca, desde Madre de Dios, Ayacucho, Lima Provincias y todos los que están ahí conectados. Especialmente también quiero agradecer a mis invitados, que hoy tenemos un programa de lujo con dos cracks súper especialistas y muy famosos también. Estaremos con Romina Carnero, que es bióloga y cofundadora de la ONG Proyecto Cetáceos Perú, quien nos hablará de los cetáceos del Perú. ¿Saben qué especies son cetáceos y además son mamíferos? Pues ella nos contará qué especies hay en el país. También nos sumergiremos de la mano de Yuri Hocker Mantilla. Vamos a sumergirnos en el mar. A mí me encanta el mar y creo que a muchos nos gusta el mar, la playa. Pues bien, Yuri Hocker, destacado biólogo pesquero, nos va a contar sobre la biodiversidad subacuática. Así que quédense conectados a Fauna Verde por Oxy TV y Oriental TV. Ya venimos después de esta pausa. Seguimos aquí en Fauna Verde y tocando estos temas súper interesantes. Ahora vamos a conversar con Romina Carnero Guamán sobre los cetáceos del Perú. Ella es bióloga egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal y con una maestría en Ciencias Biológicas de la Universidad de Louisiana de Lafayette de los Estados Unidos. Es cofundadora e investigadora de la ONG Proyecto Cetáceos Perú, que tiene como objetivo promover la conservación de los ecosistemas acuáticos y su megafauna en Perú. Bienvenida, Romina. Hola, Lisette, mucho gusto y gracias por la invitación. Bienvenida, gracias a ti. Bien, Romina, primero quisiera que nos hables sobre el tema de los cetáceos. ¿Quiénes conforman los cetáceos? Cuéntanos. Perfecto, mi tema favorito. Bueno, cuando hablamos de cetáceos, muchas personas a veces no lo tienen claro e incluso a veces hasta piensan que son peces, ¿verdad? El mayor mensaje que podemos sacar de esta entrevista es tal vez que los cetáceos son mamíferos marinos, ¿no? ¿Y quiénes son estos mamíferos marinos? ¿A quiénes llamamos mamíferos marinos? Bueno, las principales características de los mamíferos es que respiran aire, ¿no? Tienen sangre caliente, es decir, que pueden mantener su temperatura corporal constante, incluso en aguas frías, y tienen pelo. Hablábamos detrás de cámaras, Lisette, que sí, efectivamente, los delfines, muchas especies nacen con pelo, lo pierden a las pocas horas o los pocos días, pero efectivamente tienen pelo, los delfines, las ballenas, y tienen glándulas mamarias, lactan, ya vamos a hablar de eso de repente con más detalle, pero las ballenas cuando son bebés toman leche de su mamá, igualmente que los delfines, y tienen muchas más adaptaciones hacia el mar, ¿no? Claro, entonces estamos hablando de los que conforman los cetáceos marinos son las ballenas, las orcas también. Sí, de hecho las orcas pertenecen a la familia Delfinidae. Las orcas son los delfines más grandes que existen y los cetáceos, digamos que pertenecen a los mamíferos marinos, son del orden Cetácea. Hay otro orden que es el carnívora, a los que pertenecen las focas, los lobos marinos, los osos polares, las nutrias, y el otro orden es el Sirenia, ¿no? Los sirénidos, que como su nombre lo dice, son los manatíes y los dugongos. Entonces hablamos del orden cetácea, ahí tenemos las ballenas y los delfines. Exacto, las ballenas, los delfines, y dentro de los delfines están las orcas. Cuéntanos un poco sobre qué especie, o sea, qué tipo de ballenas pasan por nuestro litoral, o bien por aquí, o solo pasan, son migratorias. ¿Cómo es su movimiento, cómo es su distribución y qué especies hay? De las ballenas primero, ¿no? Sí,
Bueno, las ballenas y en general los cetáceos que existen, alrededor de 90 especies de cetáceos a nivel mundial. Wow, 90. De esas 90 o 92 especies, a veces los taxónomos no se ponen de acuerdo, pero el aproximado, han sido registradas 33 especies de cetáceos aquí en el Perú. 33. Y 43% de estas especies han sido registradas en el norte de Perú. Wow, la mayoría. El norte, creo que ha estado en las noticias últimamente por la reserva, ¿no? Mar Tropical, ha estado en la boca de todos y creo que lo merece por la gran diversidad que tiene, no solamente a nivel de criaturas, ya va a hablar Yuri, ¿no?, de ellas, pero también de los grandes depredadores, ¿no?, de cetáceos. El 43% en el norte, eso dice mucho de la biodiversidad. Ahora, has mencionado algo clave, son depredadores. Entonces, digamos Exacto. que en la cadena alimenticia que hay en el mar, ellos son el top. Exacto, son top depredadores. Ahora, la palabra suena un poco fuerte cuando no estamos familiarizados, pero así como esa tal vez no buena fama que tienen los tiburones, que ojo, no son mamíferos, pero me refiero a la información que carecemos de que los top depredadores son muy importantes para el ecosistema. Exacto. Porque cada pieza dentro de esta cadena trófica importa mucho. ¿Qué pasa con estas ballenas, los delfines? Ellos son bioindicadores de la salud del océano, ¿no? Exacto. ¿Qué significa bioindicadores? Que su supervivencia y que viven en ese lugar significa que todo está sin contaminación, ¿verdad? Y que permite que las demás especies vivan también, ¿no? Exacto, y también indican cuando hay un tipo de contaminación, indican a qué nivel, ¿no? Puede ser, vamos a hablar ya de los cantos, puede ser contaminación acústica, ¿no?, por alguna extracción de petróleo, por algún tipo de movimiento sísmico, producto de actividades antropogénicas, puede ser contaminación por plástico. Entonces, de los primeros afectados van a ser estos animales, ¿no? Ya se ven enmayamientos de ballenas, se ven muchos casos. O sea, ellos te indican un poco cómo va la situación, digamos, en el mar, exacto, ¿no? Ahora, ¿qué especies estamos hablando? Romina, por favor, cuéntanos más o menos cuáles podemos ver si es que vamos nosotros al norte y qué especies podemos encontrar ahí. Bueno, ahí tenemos la especie de bandera, la ballena jorobada, ¿no? Estoy segurísima que si ustedes escuchan ballena, el norte, se van a imaginar a la ballena jorobada porque es la más acrobática. Sin embargo, hay otras especies que también pueden ser observadas en el norte del Perú y a lo largo de la costa, porque muchas de ellas migran. La ballena de Bright, la ballena azul, que es el animal más grande del mundo. ¿La azul también pasa por aquí, exacto, por Perú? Hermoso. Sí, exacto. Yo he tenido la oportunidad de ver una madre con cría de ballena azul en el norte hace muchos años. Era como, yo lo comparo siempre como con un edificio interminable que sale. Impresionante. ¿Y en qué momento pasa por aquí? Porque son transitorios nada más, ¿no? Sí, es de paso, ¿no? Ellas migran, si bien es cierto. Las ballenas jorobadas, especialmente si hablamos de la migración de esta especie, ellas vienen desde el sur, son 14 poblaciones a nivel mundial, ¿no? Y la población que pasa por Perú es la población del Pacífico sureste. Y esta población que pasa por Perú viene desde el sur de Chile, la Antártida, en donde se alimentan, suben a Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es su zona de reproducción, su zona de dar a luz, ¿no? Ya sabemos que nada en la ciencia está escrito sobre piedra, las cosas cambian, puede que no migren o puede que sí, pero la mayoría hace esta migración, ¿no? Y nosotros nos dedicamos a estudiarlas, a registrarlas, a través de la fotoidentificación y otro tipo de técnicas, ¿no? Así es. Entonces, dices que un 43% más o menos del 90% que hay en el mundo, de todas maneras pasan por el norte del país. Algunas de ellas porque son migratorias, otras están más hacia el sur del país. Estoy hablando también de delfines, por ejemplo el delfín oscuro, ¿no? Su ubicación es un poco más en aguas frías. El delfín nariz de botella, que la cofundadora también, Saraí Cortés, ha hecho varios estudios de las poblaciones que están acá en las costas de Lima. Estoy segurísima que muchos han visto delfines, no están imaginando, son delfines,
la mayoría delfín nariz de botella de las poblaciones que pasan aquí en las costas. En Lima, en Lima también hemos visto, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, eso hay muchas especies de ballena, ballena de Bray, ballena de aleta, la ballena azul, como lo mencionaba, ¿no? Claro, y todas estas ballenas entonces pasan porque se reproducen acá, tienen a sus crías y las alimentan porque son aguas cálidas, ¿verdad? Exacto. Bueno, en el caso específico de la ballena jorobada es el tema de la reproducción y el nursing, ¿no? El dar a luz a sus crías aquí. ¿Por qué? Porque el agua es más cálida. Hay una confluencia de corrientes en el norte muy especial que no solamente hace que el agua sea cálida, sino también altamente productiva, ¿no? La productividad primaria es muy alta en el norte. Así es, bien. Y hablando de tener sus crías, si son mamíferos y en el mar, cuéntanos cómo se produce esto, ¿no? O sea, ¿dan de lactar también? Cuéntanos un poquito. Sí, exactamente. De hecho, hace menos de un año salió un video de los primeros registros en los que se ve el nacimiento de una cría, de una ballena jorobada. Ahora, hablando específicamente de la lactancia, las ballenas, como lo mencionaba, son mamíferos marinos, ellos toman leche. Ahora, la leche no es la misma que de los mamíferos terrestres, pues están en un medio acuático, y al estar en un medio acuático necesitan que la consistencia de la leche sea mucho más espesa, ¿no? Muchos los comparan con, imagínense un queso cottage, ¿no? O un yogur súper espeso. ¿Por qué? Por la cantidad de grasa, ¿no? Casi el 80% de esa leche es grasa. Y necesita ser grasa para que el bebé, el ballenato, pueda consumirlo, ¿no? Hay diferentes maneras en las que ellos lactan. Usualmente no es exactamente en la superficie, unos metros más abajo, pero sí se da de esta manera, ¿no? Ellos lactan más o menos un poquito menos de 10 meses porque solo están con la mamá por un año. Ojo que nada es una regla así súper específica en la naturaleza, pero las ballenas, los ballenatos se quedan con su mamá un año y luego viajan ya, la migración la hacen de manera individual, ¿no? Exacto. ¿Ellos viven, son gregarios o viven de forma individual? Es muy dinámico lo social, el aspecto social es muy dinámico en esta especie, hablando de la ballena jorobada, ¿no? Ellos se reproducen aquí, no es que el papá o el papá va a estar junto a la mamá y va a estar junto al ballenato, no funciona así. Vienen, se reproducen, a veces se pueden reproducir con más de una hembra, pero se forman grupos de competencia. Es muy interesante lo que sucede en las zonas de reproducción. Y luego la mamá, que ya está con el bebé, ¿no? Ya ha sido, está preñada, vuelve a las zonas de alimentación para, pues, alimentarse, obtener toda la energía que va a necesitar para poder llevar su proceso de gestación, ¿no? Y luego vuelve a la zona en donde se reprodujo y tiene al bebé, ¿no? ¿Y cuántas crías tiene normalmente? ¿Una, dos, tres? Es usual uno. Pero hay una razón, ¿no? En la naturaleza usualmente todo es tamaño y función, ¿no? Forma, función. Entonces los animales, mientras más grandes son, más energía va a necesitar para poder dar a luz, para poder cuidar a sus crías. Es por eso que un animal grande usualmente tiene solo una cría, ¿no? Y un animal pequeño, ya lo va a ver, seguro lo va a hablar Yuri, son animales pequeños. Imagínense los peces, ¿no? Ustedes saben que cuando ellos sueltan sus huevos es en abundancia, porque justamente los peligros de que no sobreviva, de que se disperse es mayor. Entonces las chances de sobrevivencia son menos. Pero en los animales grandes, las crías son usualmente una, dos, ¿no? En el caso de las ballenas, una. Exacto. Romina, tú nos habías hablado de sus cantos y que de verdad estamos fascinadas con sus cantos, y justo tenemos, podemos poner el canto así un momentito para que luego nos expliques un poco. No son sonidos, ruidos, sino son cantos en realidad. Entonces quiero que nos expliques, escucharlo un poquito y que nos cuentes en qué momento se producen estos cantos, cómo, en qué circunstancias, quiénes lo hacen, ¿no? Perfecto, sí. ¿Tenemos el audio?
la ballena está cantando debajo del agua. ¿Y qué expresan? ¿Qué expresan o qué forma de comunicar es? ¿Qué quiere decir? Bueno, hasta ahora es un misterio, pero las hipótesis nos dicen que es una manera de comunicarse del macho, ¿no? Entre macho y otro macho, entre macho y simplemente llamando la atención de las hembras, ¿no? La comunicación ahí es muy, muy alta, llegan a kilómetros de distancia. Y una cosa increíble, Lisette, es que cada población tiene una canción diferente. Cada una de esas 14 poblaciones en Ballena Jorobada tiene una canción diferente y cada año la cambian. Cada temporada cambian la canción. ¿Y pueden también expresar ahí tristeza o peligro, amenazas, quizás? Sí. O alegría, de pronto alegría, están felices, festivos, ¿no? Cantando, ¿no? Como los humanos. Hay un libro muy, muy interesante que habla sobre la cultura de las ballenas, ¿no? Y bueno, los animales esconden muchos secretos y para eso estamos aquí, para estudiarlos. Claro, porque son mamíferos, igual. Exacto. Imagino que su cerebro, no sé, tú debes saber cómo son, pero para llegar a cantar son inteligentes también, como los delfines, ¿no? Exacto, exacto. Y los delfines también producen sonidos, pero en ellos se llaman clics, ¿no? Porque es a través de la ecolocalización. Las ballenas producen sonidos de otra manera, a través de ondas, ¿no? Diferentes frecuencias. Sí, yo recuerdo mucho cuando he ido, una vez pasé un cumpleaños allá en el norte del país, en los Órganos, y hacen expediciones para poder ver ballenas. ¿Cuándo es la época de las ballenas para poder observarlas? Es de julio a fines de octubre, noviembre. Perfecto. Y ahí también recuerdo de que pusieron una grabadora, ¿no? Un audio, un sonido, la manera un en cómo equipo. Escuchamos a las ballenas es a través de hidrófonos, ¿no? A veces se usan hidrófonos manuales que son mucho más fáciles de manipular. Y estos hidrófonos es como tener un micrófono, ¿no? Para las ballenas y ellas te dan su concierto. Excelente. ¿Hay algo peculiar también que quería preguntarte? ¿Las ballenas duermen así en vertical, así paradas? ¿O eso es mentira? Claro, lo de las ballenas y el descanso es otro tema increíble. El descanso vertical es usualmente en especies como el cachalote, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la fisiología del animal, pues el cachalote es de los animales con el cerebro más grande, la cabeza más amplia, entonces por peso, densidad, ellos descansan de esa manera. Pero, por ejemplo, los delfines, ellos disminuyen la frecuencia de sus ondas de un solo hemisferio, ¿no? Entonces, un solo hemisferio funciona y el otro descansa. ¿Por qué? Porque su respiración no es involuntaria como la de nosotros, sino es voluntaria. Ellos tienen que voluntariamente respirar. Wow, son más avanzados. Sí, imagino. Excelente, es todo un mundo. Cuéntanos un poco, los que quieren formar parte de una red, entiendo de que diriges o estás trabajando para formar una red de observación de cetáceos. Cuéntanos. Sí, exacto. A los que por favor se quieran unir a la red de avistamientos lleva ya 3 meses al aire, por decirlo así. La lanzó Proyecto Cetáceos Perú, lo lidera Saraí Cortés, y es una red que tiene 3 meses y ya se han unido 104 personas, se han registrado 60 avistamientos, 7 diferentes especies de cetáceos en 7 regiones costeras del país. Excelente. Entren a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, y hay un link que los lleva a la red directamente. Entonces, ¿cómo que está? ¿Como Cetáceos del Perú o como Red de Cetáceos? Está en nuestro Instagram, Proyecto Cetáceos Perú. Proyecto Cetáceos. Exacto, y el video sobre la red está anclado, y ahí pueden encontrar el link directo para unirse al WhatsApp de la red. Tienen ahí un WhatsApp, entonces tienen que entrar a las redes sociales del Proyecto Cetáceos Perú y Exacto. Pueden unirse a este espectacular programa para, entiendo, poder ver observar, ¿no? Distintos puntos, las distintas especies que hay, en qué condiciones, en qué época, ¿no? ¿Ese es el objetivo? El objetivo es armar una red a lo largo de todo el litoral, en el que, imagínate, Lisette, tú te vas con tu familia al norte y ves una ballena franca que está de hecho en peligro y los reportes son muy, muy difíciles. Le tomas foto, lo mandas por WhatsApp y dices, acabo de ver una ballena franca o una ballena simplemente. Nosotros lo reportamos y eso al final
a lo largo de los años se va a convertir en ciencia, se va a convertir en reportes científicos y la ciudadanía puede participar de esa manera, ¿no? Así es, porque necesitamos todavía continuar estudiando esta especie, todavía falta mucho, ¿verdad? Exacto, nos falta muchísimo, pero de algo se empieza. Exacto. Nosotros tenemos un equipo increíble en Proyecto Cetáceos Perú y estamos muy emocionados de seguir estudiándolas. Qué bueno, Romina. Felicitaciones por este gran proyecto, este gran trabajo y un gusto haberte tenido aquí. Así que continuemos con eso apoyando a Romina y al Proyecto Cetáceos Perú. Bien, amigos. Gracias, Romina. Bien, amigos, entonces regresamos después de esta pausa comercial con Yuri Hocker. No se pierdan, aquí en Oxy TV por Fauna Verde. Bienvenidas otra vez de regreso aquí a Fauna Verde, ecoamigos y ecoamigas que se conectan desde las redes de Oxy TV, Oriental TV y que nos siguen también en regiones. Hemos visto que tenemos una gran aceptación en las regiones. Muchas gracias, amigos. Siempre trabajamos para ustedes y para que puedan conocer un poco más sobre la información, sobre la ciencia, el medio ambiente, la biodiversidad, que tan ricos somos en el Perú y a veces no lo conocemos. Este es un espacio para eso. Bien, hoy tenemos el placer de contar con Yuri Hocker. Yo lo admiro muchísimo, lo sigo siempre en redes. Además es un gran comunicador, didáctico, profesor. Nos enseña muchísimo a través de sus videos. Bien, Yuri Hocker Mantilla nos va a hablar sobre la biodiversidad subacuática. Él es biólogo pesquero y actualmente está asociado al Laboratorio de Biología Marina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es curador de la colección de zoología acuática de la misma universidad. Ha realizado diversas investigaciones a lo largo del litoral peruano, lagos altoandinos y amazónicos. Además, también ha viajado también y ha investigado sobre los en mares polares de la Antártida y Ártico. O sea, es un top, es un crack del país, así que vamos a escucharlo. Bienvenido, Yuri. Mucho gusto. Un gusto estar aquí con nosotros en Fauna Verde. Bien, Yuri, primero quiero que nos expliques, antes de sumergirnos en el mar, primero quiero que nos expliques un poco cómo está conformado, ¿no?, nuestro mar. Descríbenos un poco cómo es la corriente Humboldt del norte. No nos hablaba hace poco Romina, que es muy rico. Por favor, háblanos, tú que eres el experto. Bien, nuestro mar tiene una gran biodiversidad porque tiene diversos ecosistemas, ¿no? Los principales ecosistemas que conocemos más también son los de aguas superficiales y que están cerca a la costa, ¿no? La corriente del Perú, que viene desde la mitad de Chile más o menos hasta Punta Illescas, donde en Piura, donde se desvían ya hacia el oeste. Es un ecosistema de aguas frías, ¿no? Entre 14, 17 grados. De Cabo Blanco hacia el norte tenemos el Pacífico Oriental Tropical, que también es un ecosistema muy amplio que viene desde México hasta el norte de Perú.
Entre Cabo Blanco y Puntillescas, todo esto en Piura, hay un ecosistema también muy peculiar que es la zona de mezcla, donde estas dos corrientes o estas dos masas de agua se juntan, generan un ambiente donde algunas especies tropicales ingresan acá, algunas de aguas frías, pero también donde hay muchas especies endémicas, es decir, especies que solamente existen en este pequeño lugar en todo el mundo, ¿no? Ahora, cuando vamos a más profundidad, ya encontramos ambientes, ecosistemas muy diferentes. Por ejemplo, parte de la reserva del mar tropical de Grau, que se ha creado recientemente. En Piura. En Piura y Tumbes. ¿No? Incluye a una montaña submarina que está, la parte menos profunda es a 80 metros de profundidad, tiene grandes extensiones a 300 metros, entre 200 y 300, y por otro lado se va hasta más de 5.000 metros de profundidad como ecosistema todo esto, ¿no? Y tiene especies muy peculiares. Ahora, a lo largo de toda la costa peruana, exacto, el continente, o sea, lo que nosotros vemos en la playa, que va bajando de a pocos hasta que llega a la orilla del mar, esto se continúa más o menos hasta 200 metros de profundidad, donde hay un gran declive y baja hasta unos 6.000, casi 7.000 como un metros. abismo. Como un abismo, exactamente. Que es a lo largo de toda la costa de Perú y parte de Chile también, que es el lugar donde las placas submarinas a gran profundidad chocan con las placas del continente, ¿no? Y se empiezan a empujar y se unen y genera esta gran brecha, este abismo, como decías, que es la fosa Perú-Chile, ¿no? Que no se conoce, no se ha investigado qué hay dentro de este lugar. O sea, ahí ¿no? ya habrá Así unas especies todavía no, inexploradas. Hay cosas rarísimas. Zonas ¿no? inexploradas. Cuando hemos participado en investigaciones, por ejemplo, hasta 1.500 metros de profundidad, 2.000 metros, sale una cantidad de especies sumamente raras y muchas especies nuevas para la ciencia, ¿no? Que nunca se han conocido. Pero aún así, por ejemplo, casi todas nuestras investigaciones son en los primeros 40 metros de profundidad, donde podemos entrar buceando, ¿no? Pero igual estamos encontrando un montón de especies nuevas. No tenemos tantas como quisiéramos descritas, ¿no? Más o menos unas 20 ya con su nombre científico, pero tenemos más de 80 especies, casi todos de invertebrados, unos cuantos peces, que todavía están por nombrarse. Ok, entonces hablemos también de cómo es el ecosistema, ¿no? O sea, ya nos adentramos, nos sumergimos a 40 metros, has dicho, hasta 40 metros. 40 metros de buceo, 45 40 metros. ¿no? Bien, nos adentramos. ¿Y cómo es ahí, en esa zona? O sea, ¿cómo...? En la Amazonía es los bosques, ¿no? Ves los bosques de tantos metros, hay diversas especies. ¿Cómo funciona el ecosistema en el fondo marino de 40 metros donde tú has explorado estos hermosos lugares? Ahí tendríamos que separar dos grandes grupos, ¿no? Principalmente el mar tropical. Perfecto. Hablemos entonces de... Y el mar frío, ¿no? Okay. En el mar frío, por ejemplo, tenemos pocas especies, pero una gran abundancia, ¿no? Que es algo muy característica de aguas relativamente frías. En realidad, son oceanográficamente hablando, son templadas, ¿no? Porque frías son por debajo de los 7 grados. ¿Y este llega a...? Lo mínimo 11 grados, ¿no? Entonces, en realidad son aguas templadas dentro de la oceanografía. Pero si nosotros nos vamos ahorita al mar y nos metemos en 15 grados, nos morimos de frío y decimos que es aguas frías, ¿no? Fría para nosotros. Entonces, para nosotros vamos a seguir continuando diciendo que son aguas frías. Perfecto. Entonces, en estos lugares, lo normal es que haya poca diversidad, pero sí una gran abundancia de organismos, ¿no? El más claro ejemplo es la anchoveta, que da de comer a una gran cantidad de animales como aves guaneras, lobos, delfines. Somos el país que más aves marinas tiene en todo el planeta a consecuencia de la productividad del mar, ¿no? De los alimentos que produce para las aves. Porque cuando la corriente del Perú, también llamada comúnmente Humboldt, pero el verdadero nombre es la corriente del Perú, ¿vale? Viene de sur a norte, va girando y va llevando sedimentos y nutrientes que están en el fondo del mar hacia la superficie en gran cantidad, ¿no? Es como cuando tú tienes un vaso de agua limpia y la dejas ahí una semana y va a seguir limpia. Pero si tú le agregas nutrientes, en una semana se va a poner verde.
porque las esporas que vienen en el aire caen acá y como tienen nutrientes se reproducen, ¿no? Y por eso que el mar peruano, en lugares sobre todo movidos, aquí en la Costa Verde, vemos que es oscuro. El agua es verde, es oscura, sí, oscura sí. Y eso significa que tiene una gran cantidad de vida, de plancton, del cual se alimentan de nutrientes que le dan, que es el alimento del fitoplancton, que son las microalgas, y a este fitoplancton se lo comen el zooplancton, disculpen que estoy súper mal de la garganta, no te preocupes, es conferencia con gallos, y detrás de ellos vienen un montón de otros ya depredadores, ¿no? La anchoveta come plancton y por eso abundante plancton, abundante anchoveta, muchas aves guaneras, lobos, delfines, ¿no? Así es. Claro. Eso en el mar abierto. Pero ya en la costa la cosa es diferente, porque ahí tenemos una gran abundancia también de algas, bosques prácticamente bajo el agua, de algas gigantes que pueden llegar a medir más de 10 metros, ¿no? Y muchos animales filtradores, ¿no? Por ejemplo, productos pesqueros que son importantes en los mariscos, por ejemplo, los choros, ¿no? Los choros son filtradores. La concha de abanico también son filtradores, ¿no? ¿Qué filtran? Plancton. Filtran agua y comen plancton. Por eso si uno se alimenta de ellos, nutritivos, súper nutritivos. Son súper nutritivos, pero además como hay tanto plancton, hay un montón de animales que son filtradores, ¿no? Si nosotros vamos a la playa, toda la parte cuando baja la marea, todo el borde vemos que está lleno de choritos sí. Porque hay un montón de plancton. Si tú te vas al norte, no vas a ver, no va a ser choritos, es diferente, hay otra diversidad, ¿no? Entonces, eso es más o menos el panorama en aguas frías. Si te vas a aguas tropicales, lo que encontramos ahí también es una gran abundancia de vida, porque, o sea, también hay nutrientes, porque si bien es una corriente que viene de norte a sur, al encontrarse con esta que viene de sur a norte, chocan, se desvían, pero hay lenguas de aguas frías con muchos nutrientes que también llegan, ¿no? Entonces siempre un mar tropical es sumamente biodiverso. Pero en el norte peruano no solamente es megadiverso, sino también muy productivo por esta cantidad de nutrientes que va llegando, ¿no? Wow. Y ahí ya no encontramos bosques de algas, ahí lo que vamos a encontrar son arrecifes rocosos, rocas, que están cubiertos, por ejemplo, de un montón de especies de corales abanico, que son unos corales. Ahí vamos a ver algunos videos seguro, donde vamos a poder ver. Y además los peces tienen muchos colores, hay abundancia. Es un como en el Caribe. Más bonito que el Caribe. Más bonito. El Wow. Pacífico, en general todo el Pacífico tropical tiene más colores que el Caribe. Ah, sí, pero entonces no lo hemos vendido mucho, marketeado mucho. O sea, hacemos lo que podemos, pero generalmente ahí está, mira, ahí están las imágenes. No dan mucha ¿Ese es en el norte? ¿En dónde es? Ese es en el norte, por Punta Sal, ¿no? ¡Qué hermoso! Son peces mariposa. Y ahí están los corales. Y no, por ahí van a aparecer, por ahí al fondo, no sé, por ahí algunos corales, ¿no? Por ejemplo, esos que parecen unas plantas ahí en medio son corales. Ese es un caballito de mar que está, en ese caso sí, en algas, es un tipo de algas que se llama caulerpa, que crecen pues en un montón de lugares, ¿no? Es un pez globo. Ah, el pez globo. Sí, cuando está desinflado. No se come el pez globo, ¿no? No, es venenoso. Si uno lo agarra, por ejemplo, ese es un coral típico de acá. Ese es en la zona de transición. En Illescas. En Isla Foca es ese. En Isla Foca. Sí, que es el centro de la zona de transición tropical templado. Es ¿no? hermoso. Y ahí se puede hacer, mira, ese es un pulpo. Ah, el pulpo. Sí, nos observó, se paró un ratito a mirarnos y de ahí continúa. El pulpo, mi amigo. Los pulpos tienen sentimientos, dice, ¿no? En realidad todos los animales, sino que a este se le agarró un poco más de cariño, ¿no? Pero hasta los peces, incluso tienen, por ejemplo, todos estos peces de colores súper lindos que vemos. Amarillo, fosforescente. Sí. Ese de ahí es una morena, ¿no? De hermosos ojos amarillos, sí. Y todos esos animales tienen comportamientos bien complejos de apareamiento, de crianza de sus huevos y demás, ¿no? Esa es una especie nueva para la ciencia. No tiene nombre todavía, es una anémona muy grande, unos 10 centímetros, que ven unos tubos, ¿no? Esos de ahí son gusanos, son unos poliquetos gusanos que tienen esas estructuras para capturar plancton. Esa es una raya espinosa. Le dicen la raya de Tumbes, porque es el departamento de Tumbes donde más hay. Hay un poco pues el arrecife con sus corales, ¿no? Los peces.
puedo creerlo. Sí. Es hermoso. Ese día el agua estaba un poco turbia, por eso los colores no se ven tanto, ¿no? Pero esa es una estrella quebradiza, un ofiuro, ¿no? de gran tamaño, unos 20 centímetros más o menos. ¿Cuántas especies hay? Tenemos cientos, miles de especies, ¿no? ¿Cómo En lo peces, clasificamos? Mira, peces. como nosotros trabajamos más en arrecifes rocosos, para tener esa es una anguila, por ejemplo, ¿no? Wow, no es anguila. una serpiente, Esa parece, que pero es una anguila. tiene electricidad. No existen anguilas eléctricas ¿No? en el mar. Ah, entonces es un cuento. Las Es un dibujo animado. Las anguilas eléctricas son unos peces que parecen anguilas, pero viven solamente en la Amazonía, no en el mar. Ok, Pero ok. ni siquiera son anguilas, parecen nada más, ¿no? Son ¿cómo se llama? Langostas. Langostas. ¿no? Ujú. No es la que se come. Sí, esa es la que se Sí. come, ¿no? ¿Y esos que Ese de parecen? aquí es en realidad también un ofiuro como el que vimos antes. Si nosotros desenredamos, son 5 brazos que se ramifican, es un tipo de estrella de mar. Ah. Ahí, por ejemplo, he metido la cámara dentro de un coral para ver la cantidad de vida que hay dentro de un coral. Hay muchas especies que viven exclusivamente en ciertas especies de corales. Sí, el coral es un animal. Es flora. Ah, no es flora, es fauna. Es fauna, Es un sí. animal. Pariente de las anémonas, de las malaguas, un nidario, ¿no? Ok. Ahí, por ejemplo, ese es un pequeño mero que está escondido detrás de un coral abanico, ¿no? Ay, las Esa es una estrellas estrella de mar bastante rara. Qué bonita. Se llama Paulia hórrida por las espinas, ¿no? Yo la veo bella. Pues, Hermosa, pues, es hermosa. No la voy a tocar, pero es hermosa. Paulia bella debería llamarse, Paula ¿no? Bella. Llena de espinas. Y estas viven usualmente por debajo de los 30 metros de profundidad. Cuando buceamos a partir de los 30 metros hacia abajo y empezamos a encontrar fauna diferente, Increíble. ¿no? Pero nos falta todavía investigar qué hay a más profundidad, ¿no? Esos son unos erizos de mar, esos son también corales pétreos, parecen anémonas pero tienen un esqueleto duro, ¿no? Y las anémonas también son fauna. Todos son fauna. Todas sí. son fauna. ¿Y Por, cuál por- es? por eso, y además son depredadores, capturan animalitos del plancton y se los comen. ¿Y ¿no? cuál es flora, no? La flora marina. Las que producen fotosíntesis, oxígeno. ¿Y eso hay también ahí? También, pero muy poco. Poco. En el mar tropical hay muy poco, ¿no? En el mar tropical entonces hay más. La anterior, por ejemplo, era una esponja marina, ¿no? Bueno, y ese es uno de los tantos gigantes que hay. Ya se habló antes de las ballenas. Este es un tiburón ballena, el pez más grande que existe en el planeta. Hay mantarrayas, hay tiburones de todo tipo, ¿no? Es un mar realmente maravilloso el que tenemos en el mar. Deberíamos hacer excursiones, así como hacemos excursiones para ir a los bosques, a las Por áreas naturales supuesto, protegidas. por Debemos hacer supuesto. excursiones. Hay empresas en el norte, hay un par de empresas que dan el servicio de buceo, ¿no? Entonces, si es que uno no tiene la certificación de buceo, puede hacer el curso, que realmente son 4 o 5 días. Te dan un certificado que es un certificado internacional con el que te puedes ir a bucear a cualquier parte del mundo y puedes hacer tus Tu tours tour. cuanto quieras, Tu ¿no? tour. O sea, hay tours que se hacen para buzos, que ya están certificados, pero también si uno tiene sus propios equipos también lo puede ir a hacer, ¿no? Una de las formas más fáciles de bucear, porque no necesitas mayor equipo, es el buceo en apnea, que es bucear aguantando la respiración, ¿no? Entonces, sí, cuanto más te entrenes, más tiempo puedes estar bajo el agua, más profundidad, ¿no? Hay personas que bajan pues 40 metros, Wow. 50 metros a pulmón, ¿no? Ah, Pero sí. tienen que estar bien entrenados y están 3 minutos bajo el agua, ¿no? Yo a la ¿Y el justa llego a snorkel? 2. El snorkeling también se puede hacer ahí porque Sí. la mayoría se va, bueno, me incluyo, se va al Caribe a hacer su snorkeling, pero acá veo que hay también, o sea, si tú te Totalmente. sumerges ahí, también puedes ver. En la orillita ya está lleno de peces, ¿no? Por ejemplo, en órganos, y en el Ñuro que ellos empezaron, hay el avistamiento de tortugas, ¿no? Entonces, te pones sí, tu de snorkel, te tortugas. tiras y estás ahí con las tortugas y vienen, están ahí felices en estado totalmente libre, ¿no? El buceo en apnea o el snorkeling es lo mismo. Pero el De lo que te buceo hablaba. no es que te sumerges a la profundidad y te Por vas eso. con tu. Ahora, claro, si haces snorkeling solamente flotando, Claro. es snorkeling pero flotando. Sí. Pero así como estás flotando, aguantas la respiración,
te hundes, miras todo lo que tienes que ver y vuelves a la superficie y sigues respirando por tu snorkel. También es parte del snorkel. Ok, ¿no? pero no solamente flotar. Ok, pero el buceo se hace con oxígeno, entiendo, ¿no? No, Nunca con lo he hecho. aire comprimido. Claro. El buceo con snorkel y el buceo con equipo de respiración son buceos, los dos son buceos. Ok. ¿Okay? Entonces hay el buceo en apnea, que es aguantando la respiración o con snorkel, y hay el buceo respirando bajo el agua, que hay dos tipos. Uno es el buceo scuba, que es con tanques, y el otro es el buceo con compresora, que es el que más hacen los pescadores artesanales, que en la embarcación llevan un motor con un tanque y dos mangueras que van abajo donde está el buzo y respira a través de la manguera, ¿no? Perfecto. Pero tanto con tanque como con compresora, lo que uno respira es aire comprimido, no oxígeno. Si tú respiras solamente oxígeno te desmayas, aparte que te quema, ¿no? Ya. Es el aire que nosotros respiramos que se comprime y cuando tú respiras igual que estuvieses en superficie. Excelente. O sea, pero de las dos formas, tanto superficial como más profundo, puedes ver a todas estas especies que nos has mostrado. Sí. ¿No? Y cuéntanos cuáles son las nuevas especies que se han descubierto recientemente o, no sé, cuéntame cuándo ha sido lo último que has descubierto. Hacemos dos tipos de trabajo, ¿no? Uno que es, bueno, en realidad muchos, pero en este tema de especies nuevas para el Perú, hay dos grupos, ¿no? Uno que son los nuevos registros para el Perú. ¿Qué significa? Que el Perú, por decir, tiene, 1000 especies de peces en el mar, ¿no? Ese es el número que tiene. Y hay censos y un poquito de competencia entre los países, quién tiene más especies que cuál, ¿no? Por ejemplo, Perú con Colombia, todo el tiempo estamos compitiendo en quién tiene más aves, ¿no? Exacto, estamos ahí. ¿no? Generalmente Colombia tiene como que 10 especies más, ¿no? Pero imagínate que el Perú descubre 15 especies más, le ganamos, ¿no? Entonces, hay un poco ¿Y con quién competimos nosotros? En el mar, ¿no? Sí, la verdad que no estoy muy al tanto de cómo estamos en número de especies respecto a otros países, pero somos uno de los países primeros, de los 10 primeros. De los 10 países que más peces tienen, tanto en el mar como en tierra, en ¿no? lagunas, en aguas dulces, ¿no? Y es más, tenemos hasta más especies en agua dulce que en el mar, aunque no lo creas, por la gran cantidad de ecosistemas y de microcuencas, ¿no? Lugares muy raros que existen a lo largo de todos los Andes, especialmente hasta la selva, ¿no? Porque ya en selva baja ya no hay tanta endemismos como sí ocurre en las zonas de montaña, ¿no? Entonces, en el mar peruano, hasta donde conocemos, que son estos 3 ecosistemas, nada casi del fondo. Por ejemplo, a lo que iba era que en realidad tenemos como 1100 especies de peces, ¿no? Todavía hay una publicación que está por salir donde ya se va a poner el número exacto, ¿no? Pero, por decir, existen en Ecuador algunas especies de peces que en el Perú no existen, pero sí están en Ecuador porque cambian. En Ecuador, por ejemplo, tienen arrecifes de coral, en el Perú no tenemos arrecifes de coral. Y hay especies de peces que son específicas de arrecife de coral porque comen los corales, de ese tipo de corales, ¿no? Entonces, pero, ¿qué ocurre? Que a veces nosotros registramos especies que ya existen en otros países, pero que no está en nuestra lista, ¿no? Hace poco hemos hecho una publicación de 11 nuevos registros de especies para el Perú, más un adicional que es una especie que en realidad ha venido del Caribe, ha pasado a través del Canal de Panamá y es una especie que se considera exótica o invasora en el Pacífico. ¿Cómo ha llegado? Que solamente estaba en Centroamérica, ¿no? Porque está más cerca del canal, pero parece que se está extendiendo, entonces ya la tenemos en el Perú, ¿no? Entonces, en total son 12 registros nuevos para el Perú de este año. De peces. De peces, ¿no? Pero no son especies nuevas para la ciencia, son especies que ya existían. ¿Y esos están registrados en el norte o también agua? De las 12 especies, 11 son del norte y una nada más del sur. Una especie pequeñita que se consideraba endémica de Chile, es decir, que solamente se conocía de Chile y ahora ya la hemos encontrado en el Perú y por tanto ya es endémica de los dos países o de la corriente del Perú, ¿no? Ahora,
Cuando hablamos de nuevas especies, por ejemplo, hemos descrito varias especies de babosas marinas, que son los nudibranquios, estos animalitos súper coloridos. Son moluscos que no tienen caparazón, pero tienen colores muy llamativos porque como es una carnecita moviéndose, cualquiera se lo puede comer, pero son tóxicos, ¿no? Por eso tienen colores para decir, oye, por si acaso no me comas. No me comas, sí. Los más coloridos, ¿no? Son tóxicos. Así es, ¿no? También tenemos hemos apoyado también con un montón de nuevas especies de esponjas marinas, ¿no? Cuando digo apoyado es que somos parte de la investigación, pero no los investigadores principales, porque son especies o un grupo muy difícil, sí, y hay especialistas, ¿no? Entonces, muchas veces colectamos, decimos, esto es nuevo, nunca lo he visto, y se lo mandamos a los especialistas para que ellos ya se encarguen, porque lamentablemente quisiéramos hacer muchas cosas, pero no hay proyectos, o es muy difícil conseguir proyectos para hacer descripción de especies, ¿no? Para salir a campo, hacer los estudios, por ahí todavía como que sí, pero por ejemplo, obtener fondos porque hacer una descripción de una especie que te puede tomar entre 1 mes, 3 meses, ¿no? Para sacar una nueva especie, toma tiempo. Hay que revisar muestras de museos, leer mucha literatura, preguntarle a los especialistas extranjeros, hasta que al final se describe todas las características de esta especie, se asegura que no es ninguna de las que existe, se le asigna un nombre científico y finalmente ya tenemos una nueva especie. Es todo un proceso. Pero es todo un proceso. Claro, ¿no? que toma tiempo a veces. Así, por eso te digo que tengo pues más de 80 especies de invertebrados, algunos peces, que de a poco, en realidad en mis ratos libres o como se pueda, se van trabajando y se van sacando, ¿no? O sea, más de 80 especies que estás investigando que posiblemente podría ser una nueva especie. Que sé que son nuevas especies. Que ya hemos revisado, sabemos que son nuevas especies. ¿No? 80 invertebrados o también peces. No, ahí deben de ser como unas 70 especies, 70 y tantas invertebrados. especies. Invertebrados tenemos 5 o 6 especies nuevas de peces, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y cuándo lo vas a presentar? O sea, estás en el proceso. Como te digo, cuando tengo tiempo ahorita, por ejemplo, estoy describiendo un par de cangrejitos que viven asociados a unas estrellas de mar, ¿no? Que solamente viven ahí. En simbiosis, ¿no? Es una simbiosis, posiblemente un comensalismo nada más, entonces porque viven encima, a la estrella de mar no le importa, pero ellos están ocultos, ¿no? Y si viene algún depredador, se corre y se mete debajo del brazo, ¿no? Se esconde. Entonces, claro, no le causa ningún daño a la estrella, simplemente como que te estás llevando ahí, no sé, pues una hormiguita y no te molesta, ¿no? Ajá. Entonces, es su amigo. Es un tipo de simbiosis en que uno saca provecho porque está protegido y al otro no le importa tenerlo. Claro, ahí, ¿no? el que estás trabajando, ¿de dónde lo has encontrado? ¿Del norte? Del norte, sí. O sea, tú vives en el norte, más que acá en Lima. Ya quisiera, ¿no? ya quisiera, pero la mayoría de mis proyectos son allá porque es donde... Exacto, hay mayor... Es más, conozco todas las especies, tanto de peces como de invertebrados. Tengo más de 30 años buceando allá. Entonces, exacto. Es como, no sé si ha visto a los chicos cuando van a capturar sus Pokémon, ¿no? Entonces, ya la tiene, no, figuritas. Este no la tengo ya. Igual. Yo igualito, pero con animalitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy buceando, voy viendo los arrecifes y por ahí veo, no sé, un erizo de mar o un coral, ¿no? O un pez que digo, esto nunca lo he visto. Y es muy probable que si nunca lo he visto sea una cosa nueva, porque todos los que ya son conocidos, o sea, los veo, yala, ¿no? Y por ahí, o hay algunas cosas, ¿y esta cosa qué es? ¿No? Me lo llevo. Lo primero que hago y hasta donde llego es empezar a revisar a ver si es una especie que ya existe, ¿no? Por ejemplo, el otro día encontré un coralito, un coral pétreo, estos que tienen el esqueleto calcáreo, que nunca había visto. Entonces dije, uy, será cosa rara, porque como es una zona con mucho endemismo es posible. Pero cuando empiezo a revisarlo con la literatura, ya lo habían descrito. Es una especie que existe en Centroamérica, hay un registro en Ecuador, y este sería un nuevo registro para Perú, pero yo nunca lo había visto. Claro, ¿no? como dices tú, unos nuevos registros para Perú y otros son nuevos descubrimientos especies para la ciencia en el mundo, ¿no? ¿Y cuál es su especie favorita? Esa es una pregunta súper difícil porque en realidad, pues todo, ¿no? Más bien, ¿cuáles son mis menos favoritas? ¿No? Por ejemplo, las ballenas, las tortugas. Que son grandes. Son grandes, todo el mundo las ve, todo el mundo las conoce, hay un montón de gente haciendo ya investigación en eso, ¿no?
Entonces, obviamente, cuando estás debajo del agua y ves una ballena es una cosa, pero de locos. Muchas veces en el norte, en época de ballenas, cuando estamos buceando, buceamos con los cantos de ballena por todos lados. Y ¿no? las Es una cosa escucha. fuertísimo, ¿no? Incluso cuando está muy Hermoso. cerca, tú sientes la vibración así en el pecho, ¿no? Sí. Como que te cambia incluso el ritmo cardíaco porque es tan fuerte el sonido, es impresionante, ¿no? O sea, me encantan, pero son animales que no, o sea, no me jala hacer investigación, Claro. porque lo mío son las cosas raras, las que nunca nadie ha visto, ¿no? Y esto, y cuanto más raro y más escondido esté, más bonito, ¿no? Entonces a veces me dicen, Exacto. oye, ¿cuál te gusta? Por ejemplo, he encontrado, no sé, pues, esta babosa marina que mira, ¿no? Así está linda, pero como que, ¿no? Pero, oye, pero mira, las tortugas, sí, son lindas, pero están por todos lados, ¿no? Ya, Entonces, sí, claro, sí, a ti te pues, gusta encontrar así, lo que no es muy común. lo que aporta mi autismo, ¿no? Así, o sea, me ¿Y cómo concentro en empezaste eso con y- eso? Además, como siempre, en este programa decimos de que, y nació realmente porque yo veía pues todos estos expertos como tú que dedican su vida a estudiar, ¿no? A estudiar una especie, y tú dedicas tu vida, ¿no? Sí. A este mundo, y la verdad que el Perú te agradece muchísimo. ¿Cómo empezó tu vida con este mundo, ¿no? Con este mundo marino? Bueno, empezó desde muy niño, tuve la suerte de vivir de muy chiquito, desde los 2 años hasta los 7 años en Huanchaco, al lado del mar, no todo el año. Entonces, y yo siempre he sido muy poco social desde chico, he tenido problemas para entenderme con la gente, siempre he tenido problemas muy fuertes de aprendizaje porque soy disléxico mal, ¿no? Entonces, para mí lo normal era aislarme y separarme de la gente y largarme lo más lejos posible, ¿no? Al mar. A donde sea, ¿no? Ajá, menos, ok. menos mal, en esa época el mundo era muy diferente, mis viejos de alguna manera me entendían, supongo, y yo me desaparecía en mi casa desde chiquito, así, bueno, es un balneario, todo el mundo se conocía, pero yo generalmente me iba al cerro, me iba a la playa, me iba a donde sea, y mis viejos no sabían dónde andaba hasta en la tarde que ya me aparecía porque estaba con hambre, ¿no? Entonces, y de chiquito pues juntando cosas, mirando qué es esto, entonces es un montón de información que uno va acumulando durante toda la vida por esta curiosidad y de alguna manera este aislamiento social que uno tiene, ¿no? Entonces, pero también hay otro punto que yo creo que también me ha valido mucho esto, que como yo he tenido muchos problemas de aprendizaje, cuando trato de explicar algo, lo explico como para ese niño que tenía problemas de aprendizaje, ¿no? Y finalmente, pues... Lo entendemos perfectamente, se todo, entiende. con todo lo que nos dices. Claro, entonces esa también yo creo que finalmente también es un poco mi labor, tratar de mostrar lo increíble que es el mar y que no todo es comida, porque lamentablemente nosotros tenemos una educación donde nos dicen que el Perú es un país pesquero y tenemos el mar maravilloso, nuestra gastronomía y todo lo que está debajo del mar es rico y es para el ceviche y demás, ¿no? Pero, oye, aguarda, tenemos especies que están en amenaza de extinción sumamente grave, ¿no? Pero que ni siquiera nuestras leyes las protegen porque no son de importancia pesquera. ¿Cómo qué ¿no? especies, por ejemplo? Por ejemplo, un pez que está críticamente amenazado en el Perú es el mero ojo chiquito. Es un mero que llega a medir más de 2 metros de longitud, pesar más de 300 kilos y prácticamente en el Perú está extinto. En el norte. En el norte, ¿no? Pero de vez en cuando, desde Ecuador, entran al mar peruano y por ahí, ni bien entran, lo cazan, ¿no? Entonces por ahí 1 o 2 veces al año se captura alguno de estos ¿Y por qué? peces. Porque debe ser sabroso. En realidad, cuando más grande es el pescado, pero, menos ok. sabor tiene, pero como es un mero, tiene un alto valor económico. ok. Entonces, el pescador que lo captura, imagínate, pues un pez de 100 kilos a 40 soles el kilo, o sea, ya saca un montón de plata. ¿Te das cuenta, no? Exacto. Entonces, pero el problema es que es una especie que está críticamente amenazada en el mundo, no es una especie que está por extinguirse. Entonces, ahora que se ha creado la reserva del mar tropical de Grau, por lo menos dentro de la reserva, esta especie y algunas otras amenazadas
dentro de esta área no se Podría pueden, conservarse. no se pueden Claro, capturar, ¿no? yo recuerdo que antes había también de pequeña las machas, ¿no? Claro. Sí, chiquititas. Ahí, por ejemplo, las machas Ya en no el existen, Perú ¿no? prácticamente se han extinto por dos cosas, ¿no? Uno, principalmente la sobreexplotación. O sea, se les sacaba en tal cantidad Ceviche de machas. que quedaban muy poquitas de estas machas, y en algún momento que había muy poca población vino un fenómeno del Niño, se calentó el agua y las mató, Ok, ¿no? Pero ya. hay tan poquitas que la posibilidad que sobreviva alguna para que nuevamente repueble es muy baja, y por eso desapareció, ¿no? Tenemos varias especies de peces. Hay un pez en el sur que se llama pejeperro o vieja, que también forman un harén, o sea, ellos viven en estos bosques de algas gigantes que te comentaba, donde hay un macho que es un pez súper grande, ¿no? Además es hermoso, es negro, con una joroba acá y unas manchas amarillas a los costados, muy impresionante, y las hembras son rojas, ¿no? Entonces, realmente hay un macho y hay 4 o 5 hembras de diferentes tamaños que viven ahí. Qué loco. ¿Qué pasa? Si es que muere el macho, la hembra más grande se transforma en macho en un proceso que demora Sí. casi un año Wow. en volverse macho, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que los cazadores submarinos con arpón buscan a estas presas, porque primero hay gente que necesita tener trofeos para sentirse importante, Ya, ¿no? como el tráfico de fauna, es lo mismo. Claro, pero no, pero en este caso es peor, porque el tráfico de fauna, yo las capturo, las vendo, gano plata y ya está. Para Pero colecciones, pues las ventas claro, también. claro, pero esta gente que necesita matar animales para tomarse su foto y Ya. sentirse machazos o importantes, que de hecho tienen pues deficiencia Qué de horrible. algún tipo, ¿no? Entonces, la búsqueda de este pez como trofeo, aparte que también tiene un alto valor, hace que maten principalmente a los machos y a la hembra más grande. Entonces dejas a la especie sin posibilidades de reproducción. reproducirse. Y en el Perú está casi extinta también esta Y eso especie, está en ¿no? el sur. Ese ¿no? es un pez del sur, ¿no? Que en Chile todavía quedaban parte de esta población, pero también se está diezmando, y ya en Chile ya está prohibido, pero en el Perú todavía no, porque es rico, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es nuestro problema. Yuri, ¿qué lugares nos recomiendas para ir, aparte del norte obviamente, qué lugares nos recomiendas para conocer y visitar y ver esa diversidad de especies que hay en el mar? Mira, a lo largo de toda la costa peruana encontramos lugares increíbles para bucear, ¿no? Pero recordemos lo que comentaba, que es un mar muy productivo, con mucho plancton que genera mucho sedimento. Entonces, todos estos organismos se van muriendo y se van acumulando en el fondo. Entonces, cuando tú tienes playas abiertas donde hay oleaje, por ejemplo, la Costa Verde, el mar siempre, todo el tiempo, está turbio porque está removiendo este sedimento, okay, ¿no? Pero tú te vas a Pucusana o a la playa Embajadores, por ejemplo, ¿no? En San Bartolo, y el agua usualmente está bastante clara. Hay días que hay exceso de plancton, no vas a ver nada, o si hay maretazo se va a mover también, pero en días normales usualmente tienes 5 o 6 metros de visibilidad y son lugares muy bonitos para bucear, ¿no? Para hacer snorkel, o hay escuelas de buceo también acá en Lima para hacer los cursos. Ahora, un área increíble para bucear, bueno, Paracas también tiene muy buenos lugares, hermoso. pero en el sur, en aguas frías, la costa de Arequipa es una maravilla porque tiene muchas ensenadas, bahías, donde no hay oleaje y el agua es cristal, tienes ahí 10, 15 metros de visibilidad. Hilo también, ¿no? me llamó la atención porque hay unos animales así medio raritos. Cuando por primera vez viajé decía, acá es otro tipo, otro ecosistema. Sí. Por ejemplo, ya a partir de Moquegua para abajo empiezan a aparecer otras especies de la corriente del Perú, pero que prefieren aguas por debajo de los 14, 13 grados, ¿no? Cuando baja la marea, ya ves unas anémonas que son de color rojo intenso, que solamente viven en el sur, en la costa central no están, ¿no? Sí, yo he visto ahí animales distintos. Y entonces, para ya casi finalizar, ¿qué proyecto estás ahorita trabajando? Y por último también, ¿cómo podríamos participar? ¿Tienes algún para seguirte, para ver cómo? He visto que tienes tus redes, tienes tu YouTube, ¿no? Cuéntanos. Sí, en el Instagram, que es por ahí como que me muevo. En realidad no me muevo mucho en
en redes porque me toma demasiado tiempo y me da un poquito de pereza, pero por ahí voy poniendo algunas cosas en el Instagram más que todo y en mi Facebook, ¿no? Con mi nombre, ahí me encuentran. Y tengo un YouTube donde algunas de mis producciones también, porque aparte de hacer ciencia, también hago producción audiovisual, ¿no? Tanto como director, como guionista, bueno, también hago cámara y demás. Entonces he hecho un montón de documentales. Sí, para Netflix has apoyado en el documental Pacífico. También, claro, ¿no? Que el documental Pacífico fue el primer documental peruano que entró a Netflix. Y estuvo 5 años, que también es todo un récord, ¿no? Porque hay películas muy famosas que a veces en menos tiempo las sacan, pero resistió 5 años, ¿no? Entonces es el primer documental que entra al cine, estuvo 40 días en cartelera, el primero que entra a Netflix y bueno, o sea, fue un ¿Y ahora en qué éxito, proyecto ¿no? estás embarcado? Bueno, ahorita estoy haciendo algo de gabinete, de oficina, que no es tan emocionante, pero finalmente es bastante importante, que es el plan maestro para la Reserva Nacional del Mar Tropical de Grau, donde se establecen todas las pautas para el manejo de esta área natural protegida, ¿no? Ahora, en julio, estamos saliendo a un crucero, en un catamarán, para tomar datos para la creación de una nueva, o para hacer una propuesta de una nueva área marina protegida en alta mar. Y a partir ya de agosto en adelante, esperemos que salgan los proyectos para hacer estudios de línea base biológica en el mar tropical para ver cuál es el estado de muchas especies que están muy gravemente amenazadas de extinción, ver cuántas quedan y a partir de ahí ver continuar las investigaciones, su evolución. No, y sobre todo cómo la administración del área protegida va a establecer estrategias para que estas especies que están a punto de extinguirse se empiecen a recuperar. Exacto, lo máximo, excelente. Yuri, por favor, danos un mensaje final sobre todo lo que has comentado a nuestros amigos que nos están escuchando y viendo. Bien, que el mar es un área natural tan valiosa y tan diversa como la Amazonía o los Andes. Nosotros viajamos muchas veces a ver naturaleza en los cerros, en los bosques increíbles que tenemos, pero el mar también es un lugar no solamente para apreciar y admirar, sino que tenemos una deuda enorme para conservarlo y recuperarlo, ¿no? Entonces vamos viendo el mar de una manera diferente. Excelente, Yuri, de verdad que nos ha encantado tenerte aquí y ya estarás otra vez ya contándonos esta vez de los lagunas, de los lagos, que es otro mundo también, pero de verdad felicitaciones por el gran trabajo que haces por el país, por los peruanos, todo el aporte que realizas a la ciencia. Así que muchas gracias por estar aquí. Ha estado con nosotros Yuri Joker Mantilla, que es biólogo pesquero y nos ha hablado sobre la biodiversidad subacuática. Muchas gracias, amigos. Nos estamos viendo la próxima semana y sigue conectado a Fauna Verde por Oxy TV. Buen fin de semana. Hasta luego.